En este nuevo programa de la ley al alcance de todos, queremos referirnos a tres importantes noticias para los jubilados que pueden en algo mejorar la situación que sabemos que no es excelente o es la mejor en la República Argentina. Estas tres noticias se refieren a tres sentencias distintas de la Corte Suprema de la Nación que se han sucedido entre fines del año pasado, del año 2018, y marzo de este año 2019, que implican precedentes que permiten a todos los jubilados que no tienen los beneficios que estos fallos han determinado, poder conseguirlos mediante las respectivas actuaciones judiciales. Como siempre decimos, la ley es la ley y la ley a su vez es también la interpretación que le da la justicia. Y nuestro máximo tribunal, en la última instancia judicial, ha determinado tres, llamémosle buenas noticias dentro de lo gris que es el panorama para los jubilados argentinos. En primer término, queremos hablar de que se ha establecido por la Corte Suprema qué índice debe tomar el ANSES para calcular digamos, la suma base de salarios sobre la cual pagar el porcentaje de la jubilación. Hasta hace un tiempo, y hasta esta resolución judicial, se pagaba mediante un índice que se llamaba RIPTE. Según el fallo de la Corte en un caso determinado que sienta precedente, se aplica otro índice que se llama ISBI. Pero acá lo importante no son las siglas que por ahí son complicadas de explicar, sino que el índice RIPTE, que es el que se aplicó para aquellas personas que aceptaron la llamada reparación histórica, es un índice que toma el total de las remuneraciones generales en el país, en vez del otro índice, el actual, el que dice la Corte que debe aplicarse, toma los salarios establecidos para el sector industrial y construcción. En la serie histórica, siempre estos salarios promedios de industria y construcción son mayores que el salario global de todos los trabajadores ocupados, porque hay convenios y actividades que tienen salarios muy inferiores a otros. Entonces, estos salarios globales de la industria, de las diversas industrias y de la industria de la construcción, da un índice mayor. Esto significa que el salario base sobre el cual se calcula una jubilación o se pide una jubilación, sobre qué cifra se actualiza, ahora por disposición de la Corte tiene la posibilidad de ser mejorada en su base inicial de justificación de un monto jubilatorio. Ese es un punto muy importante. El otro punto, que también por decisión de la Corte tiene suma importancia, es el tema referido al impuesto a las ganancias. La Corte Suprema, en un caso de una mujer de apellido García, estableció que en principio, mientras la Cámara del Congreso argentino no determine una ley que exima a las jubilaciones del impuesto a las ganancias, sí considera que no debe aplicarse para los casos, al menos en el caso específico que resuelve y que permite precedentes, en aquellos casos en que cualquiera sea la cifra que cobre el jubilado, aunque parezcan jubilaciones hoy actualmente importantes, sin embargo son jubilaciones que por la situación de salud y de edad del jubilado no merece, no es justo que le practiquen descuentos. Y ha hecho un argumento en la Corte muy importante, basado en el artículo 75 de la Constitución, de considerar a los jubilados como un grupo vulnerable en la sociedad, pensando que la avanzada edad y las enfermedades propias que suelen venir con la avanzada edad y las situaciones de minusvalencia que ya tienen jubilado las personas de mayor edad con respecto a poder solucionar sus problemas por sí mismos, requieren más gastos en transporte, en auxilio técnico, en tratamientos, etc., genera que para la Corte resulte injusto aplicarle a personas, en este caso específico fueron una persona mayor de 80 años, cualquiera sea el importe de jubilación que cobre, un impuesto a las ganancias, por lo menos hasta que el Congreso determine qué cifra es la máxima
de jubilaciones sobre las cuales recién es justo empezar a cobrar. O sea que tenemos dos temas importantes, que es la base jubilatoria, que ha subido, o sea que probablemente si hoy alguien inicia un trámite del ANSES, el ANSES le va a calcular con esta fórmula llamada RIPTE, y entonces habrá que recurrir y plantear, no, lo que corresponde es este otro índice más general, más favorable para tomar el salario base, lo cual, por supuesto, como ANSES siempre contesta que no, va a terminar siendo un pleito, o va a haber que demandarlo directamente ante la primera negativa, porque es inútil generar reclamos ante el ANSES mediante vía jerárquica, porque una vez que deniega, sigue denegando. Quiere decir, la única forma en que el ANSES cambia su criterio es cuando por un fallo firme se ve obligada a pagar lo que la justicia determina que es justo que se debe pagar. El otro tema importante es que estas diferencias en el salario base y también en el cobro de impuestos tienen un retroactivo, quiere decir, si se empezó a pagar mal en determinado momento, según los diversos criterios, eso es discutible, pero por lo menos como mínimo 2 años más atrás se va a poder cobrar la retroactivo de esas cifras que se cobraron mal, se pagó de menos. Y también, por supuesto, la devolución con intereses. Ahí está la discusión entre tasa activa o pasiva. No debemos olvidar que la tasa pasiva hoy, o sea, la que se le paga al ahorrista, ha sido bastante alta en estos últimos tiempos, por razón de mantener un equilibrio con el dólar. Es un fenómeno muy temporario, pero es cierto que las tasas han sido altas, las que se han pagado al ahorrista. Entonces las personas no solamente tienen derecho a que le reajusten el haber mes a mes, sino que le paguen un retroactivo de por lo menos los 2 años de diferencia. Y el tercer punto muy importante es que bastantes personas, varios miles de personas han quedado encuadrados o entrampados en el sistema de las viejas AFJP. Hubo personas que optaron por cobrar un seguro privado, se cobraban por un seguro, el Estado le ofreció esa posibilidad. En un momento pareció oportuno cobrar una cifra de seguro por compañías aseguradoras, que fue lo que se mantuvo, no están las FJP, pero están las compañías aseguradoras, pero resulta que esas cifras quedaron congeladas. Y hay casos concretos que ha resuelto el juzgado federal de esta ciudad, donde una persona estaba cobrando por un seguro de una compañía de seguros reemplazante del haber jubilatorio del sistema de reparto, como haber 3.000 pesos fijos, siendo que la jubilación mínima alcanzaría en este momento, pongamos una cifra de 14.000. Entonces, este grupo de personas que, porque el Estado le dijo que era posible hacerlo, optó por un seguro, de ninguna forma pensando que iba a ser perjudicada en esa forma, tomó un seguro en la confianza de que el seguro también iba a actualizar los montos, y no los actualizó. Entonces, la condena que ha planteado la Corte Suprema es obligar al Estado a pagar la diferencia, no a la compañía de seguro, al Estado, al ANSES, a pagar la diferencia entre lo que le paga la aseguradora a la cual la persona quedó vinculada por un contrato y lo que debería pagar como jubilación mínima del ANSES. Y eso también con un tiempo retroactivo que en algunos casos reconocerá 2 años o 5 o más. Eso es discutible. Puede discutirse. Entonces estamos hablando de 3 cosas muy importantes. La posibilidad de lograr una jubilación al menos mínima igual que el resto, aquellos que han optado en confianza de lo que el Estado le ofrecía como variable y sin tener en cuenta, y no podían ser magos para imaginarse la posterior inflación enorme que iba a existir, aquellos que cobran sumas muy bajas por estar con un seguro y no ni siquiera con la jubilación mínima del ANSES. Segundo, modificar la base de cálculo inicial sobre la cual se calcula el haber jubilatorio inicial para calcularle el monto jubilatorio al porcentaje, otra cosa muy importante porque son 2 índices distintos y el que está usando el Estado es más bajo. Y tercer punto, todas aquellas personas que pueden justificar que su situación, su edad, etcétera, no implica la obligación de pagar ningún impuesto por las ganancias.
aparte de discutirse, y eso es otro debate que se dará en el Congreso, de considerar si la jubilación es una ganancia o simplemente es la retribución del trabajo pasado por el cual se ha aportado. Pero en cualquiera de los dos criterios la Corte ha dicho, si no hay una ley, por como no la hay, que establezca cuál es el importe a la ganancia que debe pagar una jubilación, entonces el jubilado no debe pagar ganancias hasta que se establezca. Si se estableciera una ley, incluso si esa ley resultara confiscatoria o injusta de acuerdo a las circunstancias, digamos, de hecho de la economía de ese momento, siempre le quedará al jubilado, a la jubilada, la posibilidad de recurrir también a ese impuesto, porque las leyes, como recordemos siempre, tienen que tener un basamento constitucional. Si no están de acuerdo a la Constitución, no sirven. O sea, no sirven para aplicarlas. Serán leyes, pero no son constitucionales, o no son aplicables de acuerdo a la Constitución. Y los jubilados, de acuerdo a un artículo específico de la Constitución, el artículo 75 en uno de sus incisos, son considerados como uno de los grupos vulnerables de la sociedad, como por ejemplo la minoridad o los discapacitados, o en leyes específicas el sector de las mujeres, para que tienen que tener normas protectorias para alcanzar la igualdad y el equilibrio dentro de la igualdad de derechos a que se aspira a mantener por la Constitución. Quiere decir, es importante que todos los jubilados estén por jubilarse, estén tramitando una jubilación o perciban una jubilación, consulten con un abogado para ponerse al tanto de estas últimas resoluciones de la Corte Suprema, que por supuesto no alcanzan, sobre todo hay que tener en cuenta la realidad argentina, donde los problemas electorales, las noticias policiales, etcétera, cubren todo el espectro informativo, donde probablemente muchos esto lo hayan escuchado como una noticia más, pero no han tenido la difusión, el debate, la importancia en los medios de comunicación o en las redes sociales como para que realmente todos estén enterados qué pueden conseguir en su propio beneficio si recurren a la justicia, porque algo que los favorece lo ha dicho la instancia máxima de la justicia argentina, que es la Corte Suprema. Creemos entonces con este breve panorama haber contribuido otra vez a poner la ley, y en este caso la jurisprudencia de la Corte, al alcance de todos.